Acá ya tengo preparado el recipiente, un recipiente que reciclé con sus orificios hechos para que drene. Voy a agarrar un recipiente pequeño porque ya tengo bastantes lechugas de distintos tipos sembradas y no quiero desperdiciar, ¿sí? El sustrato que siempre utilizo, que es para semilleros, pero si no se puede formar, con 60% de turba. Esto igualmente los porcentajes es relativo a cada uno, pero con las veces que lo armé yo utilicé eso. 30% de compost o de humus de lombriz y 10% de perlitas. Acá siempre tengo mi compost que me gusta agregarle, ¿sí? Y lo revuelvo y ya después empiezo a sembrar. La técnica que voy a utilizar es siembra al voleo. Son las semillas muy pequeñitas, como verán, se parecen incluso a las del alpiste. Y las ubico una por una en un lugarcito, sino que va al voleo. La siembra es en almácigo, obviamente ya lo vieron. No utilizo siembra directa. Prefiero siempre cuidarla hasta después que la trasplanto. Así que bueno, vamos a comenzar. Cubro el recipiente hasta las 3/4 partes, ¿sí? Como ya hicimos en alguna otra oportunidad. Aprieto apenitas. Siempre lo que hago es lo riego primero el agua, lo humedezco bastante y ahora voy a colocar las semillas pero al voleo. Ahí ya tengo las semillas preparadas en la mano y el voleo es así, directamente. Trato de que queden bien desparramadas, no todas juntas. Y vuelvo a humedecer. Yo siempre humedezco luego para fijar la semilla en cada lugar y que no se me corra, no se me junte con otra. Y además para que, bueno, yo tenga la primer humedad así como al alcance de la mano. Y recuerden que siempre las cubrimos con el doble de su tamaño, ¿sí? Así que como esta es muy pequeñita, le voy a poner poquita arriba, ¿sí? Un poquito de sustrato. Y una vez que ya está cubierto, vuelvo a humedecer. A partir de ahora es nada, esperar entre 5 y 9 días que va a germinar. A veces lo hace antes, a veces lo hace un poquito después, ¿sí? Pero bueno, hay que esperar y cuidarlo. Yo lo coloco a la sombra o en la oscuridad y en un lugar que, bueno, obviamente esté airado, en el interior de la casa, y lo humedezco una vez por día. No mucho, pero sí un poquitito. Y bueno, algo que nos está faltando, que es muy importante, es colocarle la etiqueta, ¿sí? Siempre le ponemos qué es y cuándo lo sembramos para saber si tenemos que seguir esperando, si es que no germina. A veces pasa que las semillas por distintos motivos no germina ninguna y hay que resembrar. Así que bueno, hacemos esa parte. Bueno, acá ya está, ahora lo colocamos y listo, a esperar, ¿sí? Nos vemos dentro de unos días. Bueno, acá vemos 4 días y ya comenzaron a asomar las lechuguitas, ¿sí? 4 días y ya comenzaron a germinar. Así que ahora cuesta, miren todas las que germinaron e incluso, no sé si se puede ver acá, hay un montón que están todavía saliendo, ¿sí? Así que será cuestión de ahora esperar a que tengan 2 hojitas verdaderas para repicarlas. Bueno, ya pasaron 20 días desde que sembré las lechuguitas y acá están así grandes. Ya es hora de repicar, ¿sí? Es más, ya podría haber repicado hace un par de días. Acá ya algunas separé y ahora les voy a mostrar cómo es el proceso de repicado. Las voy a poner acá juntos, o sea que ya tengo preparada la tierra. Tierra que reciclé de otras macetas y le puse un poco de compost.
Así que lo primero que voy a hacer entonces es repicar estas lechuguitas, así que les voy a mostrar cómo lo hago. Bueno, acá ya llené cada almácigo con la tierra y le voy a hacer un agujerito donde voy a poner la lechuguita. Agarro una matita de lechugas, trato de separar, poner el tenedor en algún lugar en donde no vaya a lastimar a ninguna, o por lo menos posible, y levanto y saco así como un montón, ¿sí? Una vez que tengo, esto se llama mata, una matita, empiezo a separar muy despacito para no romper demasiado las raíces y para que tampoco la plantita se estrese, ¿no? Cuando la voy separando, la voy arrimando a su casita nueva. El hecho de que las separe y las ponga cada una en una casita nueva va a hacer que puedan ir creciendo mucho más, porque el crecimiento se va estancando si ya no tienen así como las raíces espacio para seguir creciendo y fortaleciéndose, y los nutrientes van quedando como escasos en donde están. Fíjense del pedacito que saqué, todas las que fui separando y todas las que me quedan, ¿sí? Por eso siempre está bueno no hacer como yo, que sembré muchísimo, sino sembrar responsablemente, porque después hay que cuidarlas, ¿no? Lo que va a pasar es que ahora estas van a ir con un crecimiento lento, entonces en algún momento las voy a volver a separar a medida que las voy necesitando, o le regalo alguna plantita a alguien. Fíjense que la idea siempre es empezar a repicar cuando tienen dos hojitas verdaderas de 2 a 4, y esta ya tiene 1, 2, 3 hojitas verdaderas. Ahí vemos los cotiledones, o sea que en realidad está bastante bueno también el momento para repicar. Ahora miren cómo hago. Lo que hago siempre es ayudarme con un objeto que voy a empujar hacia abajo. Fíjense, lo voy a mostrar desde acá. Hago así con la parte de atrás de esta cucharita, y la tierrita del costado la junto, siempre tratando de que me queden lo más en el centro posible y derechita, ¿sí? Así va creciendo lo mejor posible y no se me amontonan con las de al lado. Acá por ejemplo, ven, la empujo un poquitito adentro, empujo de un lado y del otro, después relleno con tierra. Lo importante es primero las voy metiendo para que tampoco estén mucho tiempo fuera las raíces, las aprieto, tiqui tiqui, y una vez que le agarras la mano es rápido, ¿sí? Esta la tengo todavía afuera, la meto, la empujo un poquito sin romper las raíces, pero la idea es que tocar lo menos posible y que sufran también el estrés menor, ¿sí? Esta, después la voy, ven que está caída, la voy a enderezar con tierra, después van a ver. Ahora, como verán, están bastante bien. Lo que voy a hacer es, aquellas que me quedaron un poquito torcidas, les voy a agregar tierra de un costadito, del otro costadito, como para que me queden más derechitas. Ahora las tengo que regar. Siempre conviene regarla una vez que repico. Siempre al costadito. Recordamos que no es conveniente regarle las hojas, ¿sí?
Lo voy regando así, a los costaditos. Y ahora, bueno, a cuidarla. En 20 días ya la estoy pasando al lugar definitivo, que ya van a ir viendo. Ahora les voy a mostrar unas lechuguitas ya en otras etapas avanzadas para que vayan viendo de mi huerta. Bueno, acá hay dos lechugas chiquitas que trasplanté hace poquito, ya al lugar definitivo donde van a crecer. Les voy a mostrar. Bueno, esta es una lechuga ya que está un poco más grande, la asocié con una selga y con un puerro, como ven atrás. Acá ya tengo unas cuantas lechugas, 4, que están creciendo súper bien. Le puse acá un puerrito de costado. Esta creo que es una cebolla verde, no es un puerrito. Así que estas están hermosas. Ahora les voy a mostrar unas lechugas que dentro de muy poco van a pasar a la ensalada. Estas dos lechugas, espero que se pueda ver bien, están gigantes, están hermosas, están también combinadas con, normalmente lo combino con puerro, ¿sí? Con acelga. Acá tienen un puerro, allá también tengo una grande, pero esta ya la semana que viene le empiezo a sacar un par de hojas. Bueno, para la cosecha lo ideal es, hay como dos técnicas, ¿sí? Una es obviamente como la vemos en la ardolería, como saca el tallito abajo de todo y le hacemos un corte, tic, y sacamos toda la planta entera, ¿sí? Lo que tiene ese método es que te queda sin lechuga. Entonces lo que hay que hacer es sacar, es conveniente para los huertos urbanos sacar por hojas. Si tenés 3 plantas, agarrás, le sacas 4 o 5 hojas a cada una y te haces una ensalada. Y luego de acá del medio siguen creciendo las hojitas. Entonces les voy a mostrar, las de afuera de todo se van cortando. Entonces las más grandes, que son siempre las más grandes. A ver si puedo ver, se puede hacer con una tijera o directamente con la mano, ¿sí? Acá por ejemplo voy a sacar otra, la corto bien de la base, agarro esta, miren qué grande, agarro una más de acá, siempre las que sean como las más grandes, ¿sí? Y podría agarrar esta. ¿Sí? Entonces le dejo estas hojitas, ¿sí? Abajo se ve los cortes que le hice con la mano, también podían haber sido tijera sin lastimar. Y ¿qué va pasando? De acá van a salir hojitas nuevas y esto se va a empezar a abrir, 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 y yo voy a tener otra cosecha todo alrededor, ¿sí? Entonces acá lo que vemos es que son unas cuantas hojas, que si tengo dos plantitas más, saco la misma cantidad y ya nos podemos hacer una ensalada por lo menos para 2-3 personas. Para mí esta ensalada con estas hojas, si fueran para mí sola, me alcanzan, ¿sí? Así que bueno, esta está buena, esta forma de cosechar, porque no perdés la planta, que tanto sacrificio da, y nada, y podés hacer por lo menos 2-3 cosechas seguro de cada planta.